Haciendo un merecido homenaje a nuestra gran figura en el mundo hípico y abuelo de nosotros, Manuel, José, quien cariñosamente le decimos Cucho, Víctor, que no ha perdido la pisada de nuestro abuelo en el mundo hípico, y quien hace esta entrevista, Elín, cuatro hermanos nietos de Víctor Díaz Muñoz, quien en vida supo dar ejemplo de humildad y serenidad en todos los campos vividos. Hoy, vía telefónica, hago formalmente una entrevista a mi señora madre, quien, aún compartiendo con nosotros en vida, de seguro tiene muchas vivencias que contarnos acerca de quien hoy es homenajeado por parte de la familia. Ella es Yolanda Margarita Díaz de Sánchez, hija de Víctor Manuel Díaz Mendoza. Para comenzar la entrevista, primeramente... ¿Ah? No, Díaz Muñoz. Ah, Díaz Muñoz. Mendoza era mi mamá. Ok. Díaz Muñoz. Ok. Para comenzar la entrevista, primeramente, deme su bendición. Dios lo bendiga. Muchas gracias, amén. A ver, Yolanda, abriendo un poco el panorama de lo que es en realidad el mundo de enfoque de esta entrevista, es saber cómo era la vida de Víctor Muñoz dentro y fuera del mundo hípico. ¿A qué edad comenzó el interés por los caballos de Víctor Muñoz? Yo sé que yo estaba muchachita, yo tenía por lo menos 10 años y ya mi papá estaba en el mundo hípico, pero de 10 años que puedo yo recordar ahorita. Claro. Lo único que recordaba es que era una persona muy puntual, muy madrugador para llegar temprano a sus quehaceres de los caballos. E incluso él trabajó, yo sé que él tuvo un jefe llamado Fernández, pero el apellido, como te digo, no te lo sé decir. Claro, claro. Ajá, el nombre, el apellido sí me lo sé. El único que me conozco con nombre completo fue Julio Vélez Moro, ajá, porque él era vecino de nosotros y hacía mucha entrevista con mi papá y todo lo que hablaban era relacionado a los caballos. ¿Y el señor Julio qué era en el mundo hípico? Bueno, él fue dueño de un caballo, pero mi papá no, él le pedía información de ese para llevárselo al que tenía él como preparador. Ok. Pero mi papá con él no tuvo que decir sino la amistad que nació aquí en el Prado de María, donde yo nací, pues donde me crié. Ajá, él es peruano, ya debe haber muerto. Bueno, ese sí lo conocía yo, bueno, de muchachita. Y él tenía mucha conversación y se reían y celebraban ahí sentados en la casa y todo lo que hablaban por lo que yo pasaba, pues es que nunca querían que uno estuviera encima de la gente grande, lo que oían todo era de caballos. Claro, claro. Usted habla que usted tenía como 10 años cuando usted recuerda eso, y usted de 10 años, estamos hablando de qué año más o menos. Bueno, yo tengo 71, yo nací en el 40, tendría... Para los años 50, entonces fue ya eso que usted recuerda. Ajá, más o menos, sí, tengo 71. ¿Cuántos hijos deja Víctor Muñoz? Bueno, mi papá, el gremio de nosotros fue 8 hijos, 6 varones y 2 hembras. Bueno, mayor que era José del Carmen Mendoza, él no le pusieron nunca el día de mi mamá, sino así Mendoza, como lo llamaban Mendocita y Mendocita se quedó, pero él era José del Carmen Díaz Mendoza. Ajá, el segundo fueron morochos, Diego Díaz Mendoza y Jesús Díaz Mendoza eran morochos. Okay. Ajá. Después Esteban Díaz Mendoza y Víctor, que fue el que mataron, Víctor Manuel Díaz Mendoza. Víctor Manuel. Y el último que fue Francisco. Ajá, y después las 2 hembras que vengo de al lado de Francisco, para abajo así, Yolanda Margarita Díaz Mendoza. ¿Qué es usted? Ajá. Y después la última que fue María Eduvige Díaz Mendoza. ¿Hubo algún familiar que, al igual que él, sintiera amor por los caballos? Caramba, tenía 10 años y yo sabía que estaba allí en el hipódromo, pero ¿quién lo indicó? ¿Quién no? Para mí, como él le gustaba pasear mucho por el Paraíso, que fue el primer hipódromo que se hizo, a lo mejor él viendo los caballos se emocionó porque después se veía los amores que él le hacía a los caballos. Y había un caballo llamado Pipín. Ese sabía cuando mi papá llegaba, hacía se quitaba los zapatos para descubrir hasta dónde era el inmenso amor de ese caballo que lo descubría. Y mi papá lo besaba y lo abrazaba y ese rabo, esa cola lo movía, o sea que él sentía
La presencia de ese señor la ahí. presencia y el cariño, porque él lo besaba y decía, como está mi hijo, este es mi otro hijo, bello ese caballo, precioso, tuve la... ¿Cuál era el nombre del caballo, me dijo? Tintín, Tintín. Tipe, P-I, Tintín, Tipín. Tintín, sí. Ah, ok. Uno de los hijos, o sea, uno de ustedes, los hermanos, en los varones, creo que fue José del Carmen, también estuvo metido en el mundo hípico. Ajá, ese sí fue por su papá, porque él se iba en las tardes a verlo, a ver que ya mi papá manoseaba los caballos, les daba las ruedas, ajá, él fue primero caballericero, y de caballericero pasó a preparador de caballos, ahí fue donde duró más, y ya por su avanzada edad y sus enfermedades, le dijeron que ya no podía. Ahora, él trabajaba, no te sé si fue mi hermano o fue él, trabajaba con Mr. Ciade, un hombre muy conocido en lo hípico, yo creo que tenía muchos caballos, Mr. Ciade, le llaman así, Mr. Ciade. Y después pasó con Antonio Jacial, que después fue el jefe inmediato a José. José trabajó siempre con Jacial, Antonio Jacial. Ajá. José del Carmen tuvo también desempeño en la pista como jinete profesional, fue profesional. Y después ya también, como te digo, no porque estaba viejo, sino que ya parece que ya no hacía nada en las carreras, llegaba de último, se le veía un cansancio, y fue cuando lo pasaron, aún siendo más fuerza de lo que era jinete, lo pasaron a preparador de caballos. Ah, ok, o sea que el José... Traqueador. Traqueador de caballo, exactamente. Traqueador, sí, exacto. Y dicen que era un encanto, porque corría, de ese como estaba solo, no siempre corriendo en ese bote de jinetes, preparaba solo él y después preparaba otro, pero se sentía más libre en la pista, pues. Claro. ¿En qué hipódromo fueron sus labores, si mal no recuerda, y en qué año más o menos fue la labor de Víctor Muñoz y de José del Carmen como jinete? Bueno, yo creo que mi papá, yo tenía 2 años, porque yo oí algo del 42, ¿no? Tu papá está trabajando del año 42. Sí. Sí, tenía yo 2 años, y fíjate que llegué a 10, fue cuando empecé a ver las cosas de mi papá, que yo le decía, mamá, porque mi papá se levanta a las 5 de la mañana, a las 4. Bueno, él trabaja en el hipódromo, en el Paraíso. Hipódromo El Paraíso. Exacto, y ese es un hipódromo fundado, el primer hipódromo que hubo fue ese, después fue que abrieron de la Rinconada. Claro. Ajá. Cuéntanos un poco de su vida personal, cómo era fuera del hipódromo, cómo era Víctor Muñoz en casa. Una persona tranquilo, un ejemplo de padre, y se echaba sus palitos, porque en su trabajo, Claro. Como un, todo buen venezolano. Exacto, sí, un padre ejemplar, pero de una cara muy, que todo el mundo lo respetaba, pues cuando se veía la cara de mi papá, se respetaba. Nosotros los mismos hijos nos gozábamos en él, era cuando ya estaba tomado, que nos daba a barriar, y cojan ahí y toma, voy a comprar este. Pero buenitano, bueno, había que verle la cara y ya volteada, porque tenía una cara de persona... Sí, regia. Sí, le gustaba todas sus cosas, y tuvo una gran amistad con todos los caballerizos. Había un negrito también que lo llamaban Mr. Clark. Él vivía a 3 o 5 cuadras de nosotros, de la urbanización, y ese señor no se dejaba de parar ahí a hablar con mi papá. Incluso una vez nos sorprendimos todos los hermanos, cuando los demás hermanos sacando a José, porque cuando él llegaba, cuando él tenía unos palos, empezaba a hablar como inglés. Nosotros nos reíamos y que sabe inglés, nos reíamos y después un día llegando Mr. Clark a la casa, mi papá no había llegado todavía, y estaba José, y lo vemos los dos hablando inglés, y el señor dice, él aprendió inglés por mí. ¡Wow! Sí, o sea que sí, lo que tenía él era conocimiento, no era... Era conocimiento, sí, no era embuste, que nosotros nos reíamos, y ahí nos quedamos con la boca abierta. Claro. Nosotros bebimos algo tan verdadero, y como él bebía, no sé si está inventando y hablando, y Sí. A ver, Yolanda, ¿Víctor Muñoz tenía alguna frase particular que lo identificara entre los demás? No, viejo. Era la palabra de él, viejo. Sí, viejo. Se refería a todo con quien hablara con él, así sí, de mira, viejo. Lo llamaban así, mira, viejo. Bueno, mírame, esta entrevista
se ha hecho de verdad gracias a Víctor Alexander Sánchez Díaz, quien es nieto directo, hijo de Yolanda Margarita, tuyo, hermano de quien te hace la entrevista, porque el mundo hípico ha sido tan amplio entre las venas de ese elemento que estamos hablando, como lo fue Víctor Muñoz y ahora Víctor Sánchez, que hemos dado pie a hacerle este homenaje. Lastimosamente no tuvimos la oportunidad de tenerlo entre nosotros para hacérselo en vida, pero ya después de tantos años y viendo todo el ahínco que ha tenido Víctor Sánchez, hemos decidido hacer este pequeño homenaje, ya que tenemos también muchos conocidos en el mundo hípico a través de la internet, al cual le vamos a hacer llegar estas entrevistas tal cual como la estamos haciendo en este momento, y también entrevistas escritas anexando impresos de la prensa del año 1940 y algo. Veo por aquí, a ver si puedo lograr abrir la prensa, del 3 de agosto de 1962. Ahí sale un reportaje de Víctor Manuel Díaz Muñoz, un caballericero que fue preparador, como tal ganó una estadística, se está poniendo viejo cuidando caballos, uno de sus hijos fue jinete. Entonces ya eso lo tenemos de verdad. Bueno, y el otro hermano también perteneció a la hípica sin ningún título, bueno, sin ningún nombramiento de que fue jinete ni que fue preparador, sino entró al estudio del hipódromo con permiso de los hermanos Soto Rivera. Soto Rivera. Hermano, ¿Y estamos hablando de quién? De Esteban. Ah, de Esteban. Esteban. Que también trabajaba como lo hacía Arias. Okay. Ganaba un preparador de mi papá, lo había preparado, él se encargaba, y de los señores estos que tenían caballo Rivera, porque uno era jefe de él que había trabajado con él, que fue que le tocó el permiso para que él recibiera como Arias los ganadores de ese par de hermanos. Ok. Bueno, Yolanda, muchas gracias de verdad por esta entrevista, por todo lo que nos ha dado, todos esos bellos recuerdos que tú has podido traer al presente. Dígame. No se puede nombrar entre sus amigos que eran muy de mi papá, pues, de preparadores. Sí, cómo no, dígame. Pero no tengo los nombres completos. No importa. Ese Julio de los Moros, que me queda el nombre completo porque éramos vecinos. Okay. Mr. Clark, porque pasaba y hablaba mucho, Mr. Clark. Okay. Bueno, mundo hípico, mi papá también teníamos un jinete llamado el mono Félix, Félix García. Félix García. Él fue un tronco de señor de jinete. Okay. Y también vivía a la adyacencia del Prado de María hacia el cementerio, y él pasaba por ahí y tenía también. Es más, hubo un tiempo donde se celebraban las ganadas de los triunfos de los jinetes. De mi papá, él lo que trabajaba, Okay. y por el jinete que haya sido, él lo hizo llevar a la casa y se le hacía mondongo, se le hacía, bueno, había bebida, había de todo, y eso es el centro donde no todo el tiempo, sino escogido por el mérito del jinete que se le había que dar, pues, ese agasajo, porque ellos son enamorados de sus caballos. Claro, son entregados a eso. Son entregados, exacto. Entonces se le hacía una fiesta, un homenaje. Ahí conocí yo a Félix García, conocí a uno que llamaban Buleycito, le decían Buleycito, Bouley, llamaban, Okay. Villalobos, allá en una carrera que iba a hacer mi hermano, mi papá me llevó, y fue cuando me llevó a la caballeriza para que conociera ese pipín, y quedé quedé impresionada de ver como que si fuera una persona, Claro. que le costaba a mi padre, y mi papá lo besaba y lo adoraba, pues ese caballo fue su preferencia de él. Ahí conocí yo a Camacaro, me lo presentaron, a Raúl Bustamante, que son estrellas. Yo no sé si están vivos, si están muertos, pero yo los conocí, al señor Antonio Jaciar también. Es más, tuve el privilegio de haber conocido a un director del hipódromo, porque mi mamá a esa familia le planchaba la ropa, que vivía en El Paraíso, al señor Manolo Sánchez, padre, porque ahí es Manolo Sánchez hijo, que es médico, que fue que por ello entré a trabajar en el hospital universitario. Ok. Bueno, y así pues, otros que no se me han olvidado, que los he olvidado, pero más antes. Sí, hay momentos en que los recuerdos se hacen más fuertes y bueno.
Exacto. De todas maneras, Yolanda, más adelante y pronto estaremos haciendo una entrevista, pero ya en vivo, en persona, también con Víctor Sánchez en esta entrevista, para que entonces hagan más recuerdos aún de la vida de Víctor Muñoz y también Víctor pueda opinar acerca de sus conocimientos como nieto y seguidor de Víctor Muñoz en el mundo hípico. Bueno, Yolanda, la verdad, muchas gracias por todo esto que me ha dado. Vamos a hacer esa... Si mente estuviera más fresquita, que no... No te preocupes, nos vamos a sentar pronto y vamos a tratar de recordar muchas cosas más para hacer una entrevista completa y hacerla llegar a quien está solicitando esta entrevista, ¿viste? Ok. Bueno, mi vida, muchas gracias y la bendición. Dios te bendiga. Amén.